Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a otro nuevo vídeo. Como les comenté el día de ayer, que les compartí entonces la revisión de la nueva incorporación al FX Collection 3 de Arturia, hablamos un poco del Distort Culture, un plugin de distorsión, emulando aquel Vulture Culture, unidad clásica emblemática. Vamos a continuar entonces hoy hablando del siguiente nuevo integrante. En este caso se llama OpAmp 21. Este plugin se basa entonces en el legendario emulador de amplificador de válvulas SamAmp Classic, que fue diseñado por B. Andrew Barta y producido por Tech21 en la ciudad de Nueva York. Y la unidad hardware original usaba amplificadores operacionales en cascada para generar entonces una amplia gama de tonos saturados. En 1989, la idea de conectar una guitarra eléctrica a una mesa de mezcla era casi inaudita, pero el SamAmp Classic se convirtió en el catalizador de todo ese movimiento de dirección directa, es plug and play básicamente, y de repente hubo una forma rentable y que ahorraba tiempo para obtener un gran sonido sin la necesidad de un amplificador de válvula ruidoso. También permitió a los músicos obtener un sonido inspirador en el escenario a cualquier nivel, no solo a todo volumen como habitualmente se hacía. Se produjeron entonces varios descendientes del producto durante los años siguientes, el GT2, el Bass Driver y modelos montados en bastidores como el PSA1 y el RPM. Y la mayoría de estos productos han sido entonces emulados en el mundo del software, pero no existía una versión software del SamAmp Classic hasta ahora, que Arturia entonces nos trajo su recreación personal. Vamos a mirar un poco entonces su interfaz de usuario que nos ofrece y chequeamos el mismo sobre una muestra que tengo como referencia. En la parte superior entonces del plugin tenemos nuestra header, acceso a un icono de hamburguesa, del cual damos clic, tenemos acceso a la gestión de presets, creamos ajustes, guardamos, importamos, exportamos, cambiamos el tamaño de la interfaz del plugin. Por ejemplo, si tienes un monitor pantalla táctil, puedes desde acá básicamente ajustar entonces el tamaño de la misma para manipularlo con tus dedos de manera más fácil. Como pudiste ver, puedo acceder entonces a los tutoriales también, introducción, panel principal, modo avanzado, te explican entonces. Y también tenemos acceso a la lista de ajustes y damos clic aquí por categorías, por tipo, ecualización, distorsión, cadena de efectos o por estilos, también puedes hacerlo, o bancos, que viene uno el default, pero también si das clic aquí puedes acceder a una lista desplegable desde la cual por categorías accedes a los ajustes. Ajuste que te guste, le pones un corazoncito y se quedan los favoritos. Con las flechas te mueves entre los distintos ajustes de manera rápida. Puedes hacer comparativas A y B entre un mismo ajuste con un mismo sonido para ver qué ajuste funciona mejor y copiar ajustes de A a B. Desde acá abriríamos el panel avanzado, en un momento lo vamos a visualizar. Luego tenemos en la parte central los controles principales entonces de la versión de esta vista básica del plugin. Y tenemos inicialmente entonces el perilla de dry, con el cual le damos a dar un poco más de caña de potencia al sonido, un poco más de distorsión también a la señal de entrada. Luego tenemos aquí el control de presencia, que le da forma entonces al rango medio superior y agrega un poco de distorsión a la parte superior del espectro sónico. Luego tenemos el height alto, que básicamente es un filtro de paso abajo que se ajusta para compensar los saltos excesivos, esas frecuencias excesivas creadas entonces por la perilla drive y presencia. Tenemos el output para ajustar, compensar ganancia. Tenemos dry wet para procesamiento paralelo. Entonces ajustas cuánto quieres aplicar del efecto. Y tenemos este pequeño candadito con el cual yo ajusto, por ejemplo, mi dry wet aquí. Le pongo el candado y aunque cambie ajustes de fábrica, siempre va a permanecer mi mismo nivel de dry wet de mezcla para probar ajustes distintos con la misma cantidad sobre mi fuente de audio. ¿Okay? En el caso que lo quites, cuando cambies los presets, pues vas a ver cómo la perilla también se va a mover según el ajuste que elijas. Luego tenemos aquí los modos. Como pudieron darse cuenta, tenemos 4 modos para elegir. Tenemos el moderno, que es el principal acá a la izquierda. Es el más transparente de todos. En este modo, entonces, la respuesta de frecuencia es la más amplia posible. Esto nos permite reducir entonces el carácter del pedal de guitarra y usarlo entonces como un plugin de distorsión más tradicional si deseamos. Para un sonido con un ecualizador casi plano, podemos ajustar entonces la perilla dry y presencia al mínimo. Lo tiras acá al mínimo y tienes un sonido entonces más bien plano. Puedes elegir el modo moderno y activar esas 4 perillas que tenemos aquí en el carácter, así como vienen por default. Las activamos y este puede ser un buen punto de partida para muchos cuando buscamos el sonido típico entonces para guitarras eléctricas y para bajos, ¿ok? Entonces es una manera de empezar a probar y ajustas claramente luego los niveles. Luego tenemos el modo normal. Este modo está diseñado para emular el sonido de un preamplificador de estilo de mesa Bogey con un ecualizador básicamente plano. En este modo aplican entonces una emulación de altavoz también. Luego tenemos el modo Leap, que nos brinda un sonido de preamplificador de estilo Marshall
con un rango medio y agudos enfatizados, y también aplican entonces una emulación de altavoz al mismo. Y por último tenemos el modo bass, bajo, que es más un sonido de previo de estilo Fender, que es excelente tanto para el ritmo como para el bajo. O sea, puedes probarlo en una guitarra, pero es excelente para los bajos. Tiene una caída de rango medio típica de algunos diseños Fender, ¿ok? Y también aplica emulación entonces de parlantes o altavoces, básicamente. Luego tenemos el carácter. Entonces tenemos aquí para elegir básicamente 8 tipos de caracteres que pueden combinarse, ¿no? Miren ustedes que podemos elegir los que queramos y eso nos da casi una cadena, pues no infinita, pero sí muy amplia, entonces de sonidos diversos que podemos lograr con los distintos modos y el carácter que combinemos. Entonces, es muy flexible entonces la herramienta para manipularla y configurarla. El primero es básicamente refuerzo de medios y da un ligero impulso en el rango medio básicamente. El segundo es otro refuerzo de medios también, pero ligeramente un poco más fuerte. De hecho en la gráfica lo puedes ver, este es un poco más bajo mientras este es un poco más alto. Luego nos encontramos entonces el tercero que se llama low drive, que es el de los bajos. Cuando está desactivado entonces actúa como un filtro paso alto, es decir que reduce el extremo inferior del sonido. Y cuando lo configuramos en encendido, tenemos un ecualizador casi plano. Luego nos encontramos con el amplificador limpio, el Clean Amp. Nos proporciona entonces de manera fácil la obtención de un sonido más limpio. Si nos gusta entonces el sonido de guitarra rítmica limpia, esta es la opción que debes elegir. Puedes pasarlo con una guitarra acústica y también va a ser útil sobre unas voces, y créeme que este sería el carácter ideal. Claramente puedes combinarlos con otros también, ¿no? Luego tenemos aquí el tercero, que tiene que ver con el interruptor de brillo. Este entonces va a agregar, como su nombre indica, brillo cuando el drive está en configuraciones más bajas, cuando está por acá. Aunque nos dice Arturia que si llevamos el drive a la mitad, por aquí vamos a obtener entonces resultados un poco más interesantes. O sea, se vale experimentar. Y cuando llevamos el drive al máximo, dice que no vamos a experimentar ningún efecto, ¿ok? Así que pues hay que experimentar. Luego tenemos este otro botón que es un tubo tipo vintage. Recordemos que cuando los tubos entonces de los amplificadores envejecían, su sonido se volvía un poco más suave y melodioso. Entonces esta característica que estamos eligiendo acá nos va a permitir emular ese tipo de efecto, un sonido entonces más suave y melodioso, también útil por ejemplo para voces o guitarras acústicas. Luego tenemos el borde del altavoz, como le llaman ellos. Con esto estamos recordando aquel carácter que se obtiene cuando microfoneamos un altavoz de un amplificador de guitarra, que se obtiene un sonido más brillante cuando el micrófono apunta al borde del elemento del altavoz. Entonces con esto lo que estamos haciendo es emulando esa característica sónica, ¿ok? Y por último tenemos entonces que sería microfonía cercana. Este filtro duplica el sonido de un micrófono que se coloca cerca de la caja del altavoz y realza entonces ligeramente el extremo inferior. Como te indico, hay que combinarlos para lograr tonos distintos. Y por último tenemos el bypass, con el cual inhabilitamos toda la operación del plugin. En la parte inferior tenemos entonces el control de calidad, desde el cual podemos elegir entonces el oversampling. Tenemos el estudio, que sería el ideal para mientras mezclas entonces tu proyecto. Tienes poco consumo de recursos, pero buena calidad. Es calidad alta, nos dicen ellos, pero si ya quiere la superior, la ultra calidad de oversampling, pues seleccionas el render. El render es ideal activarlo cuando vayas a exportar tu mezcla para que se exporte con la mejor calidad posible de procesado. Recordemos que a mayor oversampling, mayor consumo de ciclos de CPU, pero eliminamos efectos como el aliasing. Así que mientras mezclamos estudio, cuando exportes render. Tenemos para bypassear de nuevo el plugin, rehacer y deshacer ajustes con estas flechas, histórico con el icono de hamburguesas en la parte central. Entonces puedes irte a algún momento en el tiempo de algún ajuste que hayas hecho y retornar al estado inicial, por ejemplo, del plugin. Tenemos aquí para visualizar el consumo de ciclos de CPU y si me quedo, puedo activar el pánico y puedo mutear todos los sonidos de forma momentánea, temporal. Luego tengo aquí el botón avanzado, así vamos a mirarlo, le damos a dar clic y se abre un panel en la parte inferior, ¿ok? Voy a reducir un poco aquí el tamaño de la interfaz del plugin para visualizarlo mejor. Y si observas, tenemos entonces filtros pre-dry y post-dry, entonces, que nos van a permitir darle entonces ese toque final al sonido que estemos procesando y hace que todo lo que ejecutemos a través de este plugin entonces se siente mejor en la mezcla. Entonces tenemos la opción de trabajarlo. Aquí los campos, los modos estéreo, tenemos el izquierdo, derecho, el estéreo. Puedes simplemente afectar la parte central de la mezcla, los mid o los laterales de tu sonido. Y curva básicamente es un filtro que aplica una curva de preénfasis a la señal antes del módulo de saturación. Cuando está activo, entonces las bajas frecuencias se ven menos afectadas por los circuitos de distorsión. Entonces, si deseas mantener la gama baja más limpia, hay que activarlo. Si no, pues simplemente lo inhabilitas. Y desde acá puedes entonces controlar el rango frecuencial que quieres afectar entonces con este filtro previo al drive, ¿ok? Ya si quieres
de nuevo modelar el sonido luego que haya pasado por el drive, entonces tenemos acá esta sección. Puedes activar o desactivarla evidentemente y ajustas el rango frecuencial. Ajustas el Q de ese rango frecuencial, lo puedes hacer directamente desde aquí, el ancho de banda, y ajustas entonces los niveles de esta frecuencia. Eliges la frecuencia y ajustas acá. Si realzas o recortas el Q y la frecuencia. Tenemos 3 bandas. Tocas el punto, puedes elegir la frecuencia, el Q y si realzas o cortas. Entonces acá la última, puedo ajustar el Q, puedo reajustar el realce o el corte. Así modelamos el sonido entonces final que pasamos a través del mismo. Eso es básicamente, amigos, el DIS Op Amp 21 de la gente de Arturia, una emulación bastante interesante. Voy a pasarlo entonces aquí sobre un sonido que tengo como referencia de guitarra y luego lo pasamos sobre un sonido de batería y escuchamos entonces lo que obtenemos con el mismo, ¿ok? Así que vamos con ello, voy a hacer ajustes aleatorios para que escuchemos y luego probamos algunos ajustes de fábrica de manera rápida. Pasemos ahorita a escucharlo sobre un sonido de batería y así cerraríamos entonces esta revisión. Y eso sería básicamente, amigos, esta incorporación de Arturia a su FS Collection, o plugin que tú mismo puedes probar. Te voy a dejar enlace en la descripción. Vete directamente al sitio web de Arturia y descarga entonces el trial, pruébalo tú mismo y observa el potencial que tiene y si realmente puede ayudarte a mejorar tus procesos entonces de mezcla. Con esto cierro entonces esta revisión, esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad. Puedes entonces apoyarnos, puedes hacerlo a través de PayPal. Recibimos donativos, no importa el monto, siempre serán bienvenidos. Y si no tienes en esta ocasión cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Hoy regálanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que les notifique cuando llegue una nueva revisión. Y mantente aquí conectado, próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.